tenemos a nuestros hermanos que nos van a dirigir en la alabanza y yo quisiera empezar orando, dando las gracias a Dios por habernos guardado hasta aquí, por seguir guiando nuestros pasos. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y recuerdo que bien pronto comencé mis pasos en los caminos del Señor. Hubo un hermano que me dijo: estate atento porque no te van a faltar ni problemas. Y es verdad. El hecho de tener un Dios todopoderoso, un Dios que ama nuestras vidas, un Dios que tiene un propósito, también permite situaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en la misma sociedad. ¿Y qué es lo que pretende? Una de las cosas que Dios pretende con permitir estos problemas, una de las cosas es llamar nuestra atención. Y vemos en la Biblia como vez tras vez y con su pueblo, con Israel, Dios permite situaciones para llamar la atención. Y en esta mañana vamos a atender al favor de Dios, vamos a atender a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas y vamos a estar atentos, ¿verdad? Porque la síntesis de la vida de un creyente es obediencia por amor, obediencia a Dios por amor. Y Dios está hablando continuamente a nuestra vida. Así que bienvenido en esta mañana, Dios te bendiga y vamos a comenzar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Queremos presentar esta reunión delante de tu presencia. Clamamos, oh Dios mío, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia, Señor. Ponemos todo lo que vamos a hacer delante de tus pies, Señor. Exponemos nuestro mismo ser delante del altar, delante de la cruz, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, Señor, y puedas tener una respuesta, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestra voluntad, Señor. Gracias por este lugar, gracias por esta situación que estamos viviendo, gracias porque tú eres soberano y tienes control de todas las cosas, Señor. Pongo delante tu presencia también aquellas personas, aquellos hermanos que están pasando también por dificultad, Señor, por enfermedad, Señor, que tú los visites en esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios mío, también por este lugar de Amposta. Bendecimos a Amposta, bendecimos la comarca, Señor. Y pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, derramándote en medio de este lugar, de esta población, de esta comarca, Señor, con tu amor, Señor. Así como tú nos atrajiste hacia ti, Señor, con cuerdas de amor, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Muy bien. Amén. Dios mismo.
por la libertad que tenemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios, no sé cuántas veces caerá el justo, no recuerdo, pero de todas ellas el Señor le recogerá. Aleluya. Gracias, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres el único, Señor, que trae libertad a las vidas. Y en esta mañana hablamos al corazón de cada hogar, Señor. Hablamos al corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, de cada amiga que están viendo, Señor, esta reunión. Y declaramos y hablamos libertad en el nombre de Jesús. Esa libertad que solo tú puedes dar. Esa libertad que da la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta, Señor. Inunda en esta hora, Señor, los corazones con la libertad de tu Espíritu, Señor, creando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de desencuentros, aún en medio, Señor, de dificultades económicas, de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, fluye en esta mañana en cada hogar. Fluye en cada hermano, en cada matrimonio, en cada joven, en cada amigo y amiga, Señor. Revélate, Señor. Ven, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en medio de tu iglesia, Padre. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Prende mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame con mi
Señor, tu gloria, pero por tu misericordia, Padre. Es tu misericordia y es tu gracia, Padre. Y para este nuevo tiempo de iglesia, Señor, sabemos y confiamos en ti, Señor, que tú haces nuevas todas las cosas, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso y tú eres amoroso, Señor. Gracias, Padre. Dice, me acuerdo de ese pasaje, ¿no? Cuando estaban Felipe en el camino, el Señor se les presentó y dice, y no le reconocieron. Y después comentaban entre ellos, decía, y no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él. Y así es cuando estamos en la presencia del Señor, cuando Él habla, que nuestro corazón arde, que en nuestro corazón pasan cosas. Amén. Así es cuando estamos a sus pies. Dice la canción, a tus pies arde mi corazón, Señor. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
recibes en ese lugar santísimo, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí. Bendigo a cada uno de mis hermanos allí, Señor. Y en todo el mundo ahora mismo, Señor. Hermanos que se levantan su voz de clamor al Señor y declaran tu grandeza y declaran tu poder, tu potestad, Señor. Yo me uno al coro de ángeles que clama a ti en este momento. Me uno en oración y en clamor, Señor. Me uno a la iglesia perseguida que no tiene estos medios, Señor, y que se levantan con fe, con lo que tienen, Señor. Te pido que ángeles les acompañen, Señor, que ellos puedan ver que lo mismo se pasa alrededor del mundo, que hermanos alrededor del mundo. Clamamos por ellos, Señor. Acompáñales ahora, Señor, por mis hermanos que están pasando tribulación, que están pasando enfermedad, Señor. Levantamos nuestra voz por ellos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el justo, Señor, y que tú un día vas a volver a por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias por este día que anhelamos y que esperamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Los que tengáis la Biblia a mano, buscad, por favor, Mateo capítulo 24. Saludos de parte mía y de parte del Señor también. Quiero agradecer a los hermanos que no están aquí por causa de no haber querido exceder el cómputo del aforo que tenemos permitido por causa de la pandemia. Para vosotros también, hermanos, es la palabra de Dios en esta mañana y os deseo mucha bendición de parte del Señor. Dice el capítulo 24, empezando por el capítulo 23 en la parte final, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta es una profecía, una parte del discurso del Señor que se va a cumplir. Dice, gracias hermano. Dice a continuación en el capítulo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Notad esto: Jesús salía del templo después de haberlo visitado todo y ya se iba. Y entonces los discípulos como que le abordan y le dicen: mira, Señor, mira, Maestro, mira qué grandes edificaciones y mira qué piedras tan bonitas y mira qué composición y mira qué arquitectura, oh, y los metales preciosos que hay aquí y la madera de acacia, oh, esto es magnífico. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces parece como que él continúa el camino y va hasta el monte de los olivos, hasta el huerto de los olivos, que es un montículo que hay frente a Jerusalén, y desde ahí se divisa el muro occidental, que es el muro de los lamentos, el único que queda hoy en día de las antiguas edificaciones de la ciudad santa. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán
muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a parar aquí un momentito para hablar de nuestros tiempos. Cuánta de esta profecía se ha cumplido y cuánta se está cumpliendo en este momento. Y os digo, hermanos, que yo, que soy un producto, un personajillo del siglo XX, yo nací en el 1952, y esta mañana, meditando en este mensaje, digo, bendito sea Dios, cuánto ha cambiado este mundo. Desde que yo era pequeño, y yo nací en un pueblo de 4.000 habitantes en aquel momento, y es un pueblo rural, y yo vengo de una familia de agricultores. Yo recuerdo que cuando teníamos que ir al campo íbamos en un carro con un mulo, y cuando teníamos que hacer nuestras necesidades lo hacíamos en un lugar que iba a parar a la vivienda del mulo de casa, y luego se sacaba aquello y servía para abonar los campos. Y quien tenía bicicleta en aquel tiempo era un potentado. Cuando teníamos que desplazarnos de un pueblo a otro, lo hacíamos en una especie, no acababa de ser un autobús, en una especie de autobús con morro así largo. Seguramente 2 o 3 de vosotros, como mucho, recuerdan esos tiempos. Y nosotros, que queríamos ir a la ermita del pueblo, ¿sabéis cómo llegábamos en ese autobús? Llegábamos bajándonos los pasajeros y empujando a nosotros el autobús. Eran otros tiempos. Yo recuerdo cuando pusieron luz eléctrica en mi casa. Y recuerdo que cuando no estábamos en la casa del pueblo, que estábamos viviendo en el huerto, recuerdo que las veladas las pasábamos junto a la lumbre con un crisol, con un candil, que era un trasto que se alimentaba con aceite, con una mecha. Eran otros tiempos. Y yo me estaba recordando estas cosas y decía, cuánto ha cambiado el mundo y cuánto hemos cambiado nosotros, y qué diferente atmósfera se respira ahora. ¿Es mejor la de ahora que la de entonces? Yo no diría tanto, pero es diferente. Es diferente. Dice la palabra de Dios que se levantarán muchos falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es verdad que en aquel tiempo nadie cerraba la puerta. Las puertas permanecían abiertas. Déjate ahora la puerta del piso abierta y verás qué pasa. Déjate el coche sin la llave bloqueándolo, o déjate siquiera la bicicleta sin candado y verás cuánto te dura en el sitio donde la dejaste. ¿Por qué? Porque la maldad de la gente ha aumentado mucho. Y dice,
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y gracias a Dios, por lo menos en mi caso, desde el año 70 que me convertí hasta el 2020 de ahora, he cumplido 50 años y continúo perseverando. Y gracias por los viejos del lugar, que durante tanto tiempo hemos estado aguantando tentaciones y luces del mundo y en cambio permanecemos. Y gracias por los más jóvenes, cada uno en su tiempo, gracias a Dios porque nos ha permitido mantenernos fieles y que nuestro amor no se resfríe, como dice una versión también de la Reina Valera, la versión 1900 creo que dice: la caridad de muchos se resfriará. Y gracias a Dios que la nuestra continúa bien. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y uno se pregunta, cuando ve todo lo que está ocurriendo hoy en día, uno se pregunta si esta es la última pandemia. Parece ser que en esta segunda fase de la pandemia actual estamos ya llegando a la cresta. Es decir, la segunda cresta parece que es esta en la que estamos ahora en este momento. ¿Cuánto durará? Si hay más crestas, si hay más crestas de la ola, si esto ya va de bajada o si esto ha llegado a un punto donde va a permanecer. No lo sabemos. Hasta ahora, si se mantiene así como está, pues es una pandemia de tipo medio. No es de las más graves, ni de las más profundas, ni de las más duraderas. Ha habido pandemias que han sido mucho más malignas que esta que estamos viviendo en este tiempo. Ha habido la peste negra que se llevó millones de personas, la peste española. Se dice española porque solamente se oían las noticias de España, pero que España no tuvo nada que ver. La peste española del 1918. Y en cuanto a guerras, yo he vivido, no directamente, pero yo he vivido en la posguerra española, con miles de fusilamientos y después de miles, de cientos de miles de muertos a causa de la confrontación. Y he vivido de oídas la Primera Guerra Mundial. Y he vivido, el siglo XX ha vivido, y yo lo he escuchado sobre la Segunda Guerra Mundial con 100 millones de muertos. Y la peste del ébola, y la peste del SIDA, y la peste del no sé qué, del no sé cuánto. Todo esto nos ha ocurrido en el siglo XX, en los últimos tiempos, en nuestros últimos tiempos. Yo no digo en este momento que sean los últimos tiempos de la humanidad, ni digo que la venida del Señor está cerca, aunque yo particularmente lo creo. Pero todo esto lo he vivido yo con 68 años. Y muchas de estas cosas las has vivido tú, que eres de mi edad o más joven. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando esto fue escrito, esto era inconcebible, inimaginable, increíble, porque no había manera de que un mensaje se transmitiera a todo el mundo. Hoy en día sí. Lo que ahora decimos sale por internet, y quien nos quiera sintonizar en cualquier parte del mundo puede hacerlo. El mensaje que yo doy ahora es un mensaje que lo pueden oír en la Conchinchina, en las Islas Maldivas, en donde sea. Internet lo ha globalizado todo, y el mensaje del Evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Luego es una señal más de que este es el último tiempo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Espérate, ¿qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Es cuando Daniel habla sobre, en el año 550 aproximadamente antes de Cristo, Daniel habla de que alguien ofrecería una abominación en el lugar donde se ofrecían becerros y vacas como sacrificio para honrar a Dios. En ese altar santo, el profeta Daniel predijo que se ofrecería una abominación. Y esto ocurrió en el año 100 y pico antes de Cristo, cuando el rey sirio Antíoco Epífanes ofreció en el lugar donde se ofrecían sacrificios santos, ofreció un cerdo o una cerda. Y los judíos se pusieron las manos en la cabeza y este hecho histórico fue lo que dio lugar a las guerras macabeas. A la familia de los macabeos, Simón Macabeo y Judas Macabeo y sus familiares se levantaron contra el imperio seleucida, contra los sirios, por este hecho profetizado anteriormente por el profeta Daniel. Y empezaron las revoluciones, y estas revoluciones también profetizadas por Daniel en los capítulos 10 y 11 y 12 fueron las que les llevaron hasta el tiempo del Señor Jesús. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y aquí tendríamos que estar leyendo el profeta Daniel, pero no quiero que este mensaje sea demasiado largo. Entonces, desglosemos esto entonces. ¿De qué entonces habla? De cuando veáis la abominación desoladora, es decir, aquello que ocurrió en el año 198, creo recordar, antes de Cristo, cuando ese rey impío ofreció este sacrificio desolador en el lugar donde no debía estar. Cuando veáis, es decir, que eso que ocurrió entonces va a ocurrir otra vez. Jesús está hablando de los últimos tiempos. Entonces, esto que ocurrió en el 198 antes de Cristo va a ocurrir en los tiempos del fin. Cuando veáis la generación que vea esto, es la generación del fin de los tiempos. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y si queréis leer, os vais a informar sobre en qué consistió, dice lo siguiente: el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea en sí es una región montañosa, pero también hay pueblos, también hay ciudades. Entonces, como nosotros tenemos llanos y tenemos pueblos y tenemos ciudades, mensaje interesante para nuestros días. Los que estén en Judea, los que ya de por sí estén en una región montañosa, no bajen al llano, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Si tú estás en el terrado de tu casa, no bajes abajo. ¿Por qué? Porque abajo hay una concentración de microbios y de mal. Esto nos serviría hoy en día si nuestros gobernantes atendieran también un poco lo que dice la Biblia, serviría. Porque parece ser que la tendencia para paliar esta pandemia es encerrarnos a todos en casa, y ahí es donde hay más microbios, donde hay más contaminación, donde hay más polución, donde hay más concentración de gérmenes malos.
los que estén en la azotea no bajen abajo a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En este tiempo pasado se quería paliar los peligros de la pandemia, evitando a la gente el irse a sus chalets y justamente esto es lo que quizás nos convenía más. Claro, se quería evitar la dispersión del virus, pero la gente que está en el campo, la gente que está en el aire libre, en las azoteas, en las montañas, en las sierras, aislados unos de otros, ese es el que no contrae el virus. Y en este sentido, el Señor está hablando a aquella generación, pero yo creo que estaba pensando en nosotros. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo he escuchado muchos mensajes refiriéndose al tiempo que estamos viviendo, y algunos piensan que esta es ya la última tribulación, esa última semana de la que habla el profeta Daniel, donde dice que hay media semana en la que la gente va a pasar tribulación, el hombre de pecado se va a manifestar, el anticristo, pero hay otra media semana que es la gran tribulación, donde las cosas se ponen tan imposibles que si no fuera por los escogidos, nadie se salvaría, nadie se escaparía. Dice la palabra de Dios, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Durante 2000 años se nos ha dicho, mirad, en ese grupo está el Cristo, los otros no. Mirad, en el otro grupo, en esta moda, en este estilo, en esta manifestación está el Cristo. Aquí verdaderamente por fin se manifiesta. Y el Señor nos dice, no los creáis, porque mi manifestación será de una manera como se manifiesta el relámpago que sale en un abrir y cerrar de ojos de una punta del horizonte y se ve en el otro, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ya os lo he dicho antes, versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y este es un versículo que para mí ha sido siempre una incógnita, no lo he entendido nunca y sigo sin entenderlo. Porque dice que donde está el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Y yo que sepa, donde está el cuerpo muerto se juntan los buitres. Y he mirado en el lenguaje original, he mirado en griego, y ahí pone alligator, que son águilas, no son buitres, son águilas. ¿Por qué las águilas se juntan, van a donde está el cuerpo muerto? ¿Qué es este cuerpo muerto? Yo no lo entiendo, y si alguien lo entiende, le agradeceré que me lo explique. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Y yo hace muchos años que tengo este versículo como revelador de los últimos tiempos. Un cataclismo cósmico, una caída de meteoritos, de estrellas, como dice aquí, un cambio de parámetros en la irradiación solar y lunar, va a ser como una señal de los últimos tiempos. Entonces aparecerá la señal, entonces cuando venga esta señal en los cielos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa señal de la trompeta a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En 1 Corintios capítulo 15, donde habla de la resurrección, al final dice que cuando suene la trompeta final, entonces se consumará. Y en Apocalipsis capítulo 10, que habla de aquel ángel, ¿recordáis? Un ángel con un librito que para un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar, y dice, y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. Es el final de los tiempos, es el fin del mundo. Pero es que cuando ese ángel acaba de hablar, que jura y así, dice, y es necesario, le dice el Señor, y es necesario que profetices sobre muchos pueblos y lenguas y naciones. O sea que es el fin para unos, pero aún sigue la vida para otros, sobre los cuales va a profetizar este ángel. Y no me hagáis ir más lejos, porque es posible que cometiera alguna herejía. Pero para mí este momento de la final trompeta es un momento tremendo, es una señal. Un ángel va a tocar la trompeta y va a señalar los tiempos del fin. Vosotros veis cuando un rey entra en un sitio y se toca la trompeta para anunciarlo, y sale de aquel lugar después que ha hecho lo que había venido a hacer, y se toca la trompeta para despedirlo. Pues en Apocalipsis se nos habla de 7 trompetas, y esta de la que habla aquí es la séptima, la última trompeta. ¿En qué consistirá el toque de trompeta? No lo sé. Ya van muchos no lo sé. Y es que, queridos hermanos, nadie acaba de entender completamente todas las señales proféticas que el Señor nos ha dado. Y nadie puede identificar cada señal que están aconteciendo. Pero os digo una cosa, el Señor dice que en los últimos tiempos el pueblo de Israel volvería a su tierra, ha vuelto. El Señor dice que se multiplicaría la maldad, se ha multiplicado. El Señor dice que la gente correría de una parte a otra, nunca como ahora. Os he contado del autobús de mi pueblo, que tenías que empujarlo para que él luego te llevara a otro tramo. Hoy en día esto sería impensable, sería la risa, ya lo era un poco en aquel tiempo, pero hoy en día se vería como imposible. Hoy en día no solamente el autobús y los trenes y los aviones y los satélites funcionan perfectamente, excepto los españoles, que de vez en cuando caen. Pero la ciencia ha aumentado al mismo tiempo que la maldad de los hombres, la maldad de las gentes, y nos demuestra de muchas maneras que el final de los tiempos está cerca. El Evangelio se ha predicado y también nos demuestra que el final de los tiempos está cerca. Escuché una predicación de Itiel Arroyo que decía: nos fijamos mucho en Mateo 24
tratando de discernir si esta profecía, si esta peste, si aquella señal es la del fin de los tiempos, pero nos olvidamos de Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25? Mateo 25 habla de las vírgenes, ¿os acordáis? Y habla del siervo infiel y habla de la parábola de los talentos. Todo esto lo dice en Mateo 25. Dice en el 24:45, dice en el 44, en el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor ha hablado, ha profetizado y ha mostrado las señales de una tal manera que nosotros nunca sabemos exactamente en qué hora estamos, pero una cosa tengo clarísima, que es la última hora, estamos llegando al fin. Y por eso en ese versículo 42 dice, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Pensáis que esta pandemia es la última? No lo sabéis, como tampoco yo lo sé. ¿Pensáis que hay que esperar a una determinada señal? No estéis tan seguros. Yo no quiero aventurarme tampoco. Yo la única palabra que tengo como segura es la del Señor que dice, velad. Velad es no dormíos, no os adormezcáis. Velad significa estar siempre alerta, preparados, listos, despiertos. Velad. Y aquí en el versículo 45 dice algo que nos explica qué significa estar velando. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y luego viene el siervo que no es fiel ni es prudente, y es el que empieza a golpear a los demás. Dice, el siervo fiel y prudente es aquel que no hace nada. Amén. Es para despertaros. El siervo fiel y prudente es aquel que está haciendo algo. ¿Y qué es este algo que está haciendo? Está dando. Muchas veces nos fijamos en lo que nos dan a nosotros, lo que el gobierno nos tiene que dar, lo que la iglesia nos tiene que dar, lo que la familia nos puede dar. No, el siervo fiel y prudente, según el Señor Jesús, el siervo fiel y prudente de los últimos tiempos es aquel que vela, que está despierto para dar, para estar dando. Mejor es dar que recibir, dice el Señor. Mejor es dar que recibir, y este es un momento preciso para que yo me examine a mí mismo y diga, estoy dando algo bueno a mis hermanos, estoy dando bueno a la sociedad, al pueblo donde vivo, estoy dando algo bueno al mundo, estoy cumpliendo con mi visión, estoy en el lugar y en el modo en que debo de estar como hijo de Dios, como siervo de los últimos tiempos. Viene el otro que dice, pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil, el siervo malvado, el siervo incompetente es aquel que empieza a golpear a los demás, en vez de estar dándoles
lo mejor de sí mismo les empieza a golpear, les empieza a causar dolor, les empieza a hacer a estar tristes. Y ese siervo es castigado duramente por el Señor. Hay una página en mi Biblia que no quiere aparecer. Y es justamente Mateo 25 y Mateo 26. Mateo 25 habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las prudentes, esperando al esposo como estamos nosotros, tenían una característica, y es que tenían aceite. Aceite para mí siempre ha significado el Espíritu de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros. Uno se prepara para predicar como yo en esta mañana, y mi principal preocupación es que el Espíritu Santo estuviera en mí en este lugar y que me diera los textos adecuados. Por lo tanto, entiendo que el encontrar ahora el capítulo 25 no es lo más adecuado. Y me diera ahora ha salido, y me diera el desarrollo del mensaje. Y este mensaje yo quisiera que para vosotros fuera de edificación y de dirección. Y me diera también el tono adecuado, es decir, que yo con mis palabras no ofenda a nadie, antes edifique, antes ayude al crecimiento. Y me diera, además del tono, me diera el desarrollo, que fuera un desarrollo coherente, un desarrollo que se pudiera seguir y sentir. Así que si he conseguido esto, pues doy gloria a Dios. Pero quiero dejaros solo con esto. Sé el siervo prudente. Venga cuando venga el Señor, que te halle dando, que te halle edificando, que te halle ayudando al crecimiento de tu hermano y aún al de tu prójimo. Que el Señor te bendiga.